En las entrañas de millones de dispositivos electrónicos se encuentra el transistor. La mayoría de las cosas que los transistores son capaces de hacer se basan en su facultad de amplificar potencia. Para que un transistor pueda amplificar, necesita que se le alimente con energía. Si entonces se aplica una señal alterna pequeña a la entrada del transistor, en su salida se obtendrá otra mucho mayor. Este fenómeno se llama amplificación. Como en el caso de los diodos de cristal, que constan de dos regiones diferentes de tipos P y N, los transistores tienen también zonas diferentes, lo que hace que haya modelos N, P, N y P, N, P. En los dos tipos, la zona intermedia es muy fina y se llama base. Las otras zonas se denominan emisor y colector. El transistor tiene dos uniones PN. Una de ellas se encuentra entre el emisor y la base, por lo que se denomina unión emisor-base. Esta unión se polariza en sentido directo con una pequeña tensión, por lo que la región de barrera es muy fina. La otra unión entre la base y el colector se llama unión base-colector y se polariza en sentido inverso con una tensión elevada, lo que se traduce en una región de barrera más ancha. En el circuito de salida se incluye una resistencia de gran valor. Si a la entrada del transistor se aplica una pequeña tensión alterna, en esta resistencia se obtendrá otra tensión alterna igual, pero mucho mayor, aunque la corriente que circula por ella es prácticamente igual a la de la entrada. Esto significa que se ha obtenido una amplificación de potencia. Para comprender cómo se efectúa esto, hemos de volver por un momento a la unión PN. La cantidad de portadores mayoritarios en las dos zonas es, por ejemplo, de 10 elevado a 16 por centímetro cúbico. La cantidad de portadores minoritarios es mucho menor. Si no se aplica tensión alguna, la cantidad de huecos que atraviesan la región de barrera de izquierda a derecha es igual a la de los que pasan de derecha a izquierda. Lo mismo podemos afirmar de los electrones. La consecuencia es que no hay corriente resultante alguna. Si se aplica una tensión en sentido directo, la barrera se estrecha. La cantidad de huecos que entonces la atraviesan de izquierda a derecha excede de los que lo hacen en sentido inverso. En este caso, pues, hay una corriente de huecos resultante. De modo similar, hay una corriente de electrones hacia la izquierda que ha de sumarse a la de huecos para obtener la corriente eléctrica total del circuito. Hemos supuesto que la cantidad de portadores mayoritarios en las dos zonas es de 10 elevado a 16 por centímetro cúbico. En tal caso, la de los portadores minoritarios es de 10 elevado a 10 por centímetro cúbico. Se puede incrementar la cantidad de portadores mayoritarios en la región P
introduciendo átomos extraños. Como el producto de las concentraciones de mayoritarios y minoritarios es siempre constante, se comprende que la cantidad de portadores minoritarios ha de reducirse en ese caso. Por otra parte, la cantidad de minoritarios de la zona N disminuye si usamos un material de menor cantidad de átomos extraños, con lo que aumentarán los mayoritarios. Este tipo de unión PN se denomina asimétrica y en ella suele aumentarse la cantidad de huecos a cada lado de la unión a la vez que se ha reducido mucho la de electrones. Si no se aplica ninguna tensión, la cantidad de huecos que atraviesan la barrera en sentidos opuestos será la misma. Las cantidades de electrones que cruzan la barrera en sentidos opuestos son también iguales, pero estos electrones son menos numerosos. Tampoco en este caso hay corriente resultante. Si se aplica una tensión directa, la barrera se hace más estrecha y se altera el equilibrio de los huecos y los electrones. Se produce entonces una gran corriente resultante de huecos y otra muy pequeña de electrones. Por consiguiente, la corriente eléctrica a través de la barrera consta principalmente de huecos. Consideremos ahora un transistor que tenga dos uniones asimétricas con una cantidad de huecos portadores mayoritarios en emisor y colector grande en comparación con la de los existentes en la base. La cantidad de minoritarios queda determinada de acuerdo con ello. Supongamos que la zona de la base es muy fina. Si se aplicasen las tensiones tal como se muestra, la directa de la unión emisor-base originará una corriente que estará integrada principalmente por huecos. La corriente de electrones de la base al emisor es tan pequeña que puede despreciarse. Algunos de los huecos llegan al otro lado de la zona de la base, donde son recogidos por el colector, que está polarizado en sentido inverso. Estos huecos forman una pequeña corriente de colector. De todos modos, la mayoría de los huecos se recombinan en la base y producen una gran corriente de base. En realidad, los huecos de la base se moverán al azar, movimiento que se conoce como agitación térmica. Como la base no es muy fina, una gran cantidad de huecos volverán al emisor. No hemos considerado antes estos huecos debido a que no contribuyen en nada a la corriente. Otros huecos se recombinarán con electrones en la base. Estos, como hemos visto, son los que originan la corriente de base. Pero los pocos huecos que consiguen llegar al colector crean en él una pequeña corriente de colector. Si la base se hace más estrecha, la cantidad de huecos que llegan al colector aumenta por dos razones. Primero, porque algunos de los huecos que antes regresaban al emisor son ahora capturados por el colector. En segundo lugar,
porque la mayoría de los huecos que se recombinaban en la base son recogidos también por el colector. La corriente de colector es ahora casi igual a la de emisor. Como la base es tan estrecha, solo circula por ella una corriente muy pequeña, compensando de ese modo los huecos que puedan recombinarse en la base, sobre todo en su superficie. El circuito emisor-base está polarizado en sentido directo, por lo que si se incrementa ligeramente la tensión directa, la corriente que pasa por el cristal se hará mucho mayor y viceversa si se reduce. Por consiguiente, una pequeña tensión alterna aplicada en la entrada del emisor origina una gran variación de la corriente de emisor y por tanto en la de colector, que como ya hemos visto es casi igual a ella. Esta gran variación de la corriente de colector, producida por una pequeña variación de la tensión de entrada, puede aprovecharse para obtener amplificación como sigue. Podemos incluir una resistencia de gran valor en el circuito base colector. La corriente de colector producirá entonces una gran tensión entre bornes de esa resistencia. Si la corriente aumenta, hará lo mismo la tensión mencionada. Si la corriente es pequeña, la tensión lo será también. Por tanto, aplicando una tensión alterna pequeña a la entrada, se obtiene otra grande a la salida. Como las corrientes de entrada y de salida son casi iguales, se tiene amplificación de potencia. Un cristal de germanio de tipo N y una bolita de indio se alean para formar una unión PN. Este proceso se repite en la cara opuesta del cristal para obtener otra unión PN. De este modo se consigue un cristal compuesto de 3 regiones, una N emparedada entre 2 P. Las concentraciones de portadores mayoritarios y minoritarios quedan representadas entonces por líneas horizontales. Si a continuación aplicamos una tensión directa a la unión de la izquierda, las concentraciones de minoritarios en las proximidades de esta barrera aumentan. Si además de ello aplicamos una tensión inversa a la unión de la derecha, las concentraciones de minoritarios en sus alrededores disminuirán. El comportamiento de este cristal PNP puede explicarse considerando simplemente las concentraciones de portadores minoritarios.
Las escalas logarítmicas de los ejes verticales se han sustituido ahora por otras lineales, de forma que se pueda apreciar más claramente los valores reales de estas concentraciones. La concentración de huecos en la zona N central es bastante mayor cerca de la unión de la izquierda debido a la difusión de huecos procedentes de la zona P. Como los electrones son los portadores mayoritarios, los huecos se recombinarán pronto, originando una caída brusca en la curva de concentración. Como consecuencia, muy pocos huecos conseguirán penetrar mucho en la zona N, lo que tendrá por efecto que la concentración de huecos en ella seguirá en un nivel de equilibrio. Debido a la polarización inversa aplicada a la unión de la derecha, la concentración de huecos cerca de ella está por debajo de su nivel de equilibrio. Si consideramos las corrientes que pasan por los circuitos correspondientes a cada una de las uniones, veremos que por el de la izquierda circula una gran corriente directa, mientras que por el de la derecha pasa una débil corriente inversa. Estas dos corrientes están íntimamente unidas a los niveles de concentración de que antes hemos hablado. Ya dijimos al explicarlos que una gran cantidad de huecos se difunde desde la zona P de la izquierda hacia la central, pero que apenas algunos de ellos consiguen atravesarla. Esto se debe a la anchura relativamente grande de esta zona N. Pero si reducimos considerablemente la anchura de esta zona central, se verá que cada vez van siendo absorbidos más huecos de los emitidos por la zona P de la izquierda, en la zona P de la derecha, y las corrientes que pasan por los dos circuitos se van haciendo aproximadamente iguales. Un examen más a fondo de esta zona central nos revelará que los huecos se desplazan por ella al azar. Por eso el flujo de huecos por esta zona es una difusión causada por la diferencia de concentraciones entre la izquierda y la derecha. Dividiendo la zona central en otras varias iguales, puede verse cómo va disminuyendo de izquierda a derecha la concentración media de huecos. Esta disminución es lineal en realidad y puede representarse por una recta trazada de modo que forme un ángulo con el eje horizontal. El valor de la corriente que circula por el circuito de la derecha es función de ese ángulo. Las corrientes que circulan por el cristal están relacionadas también con las concentraciones de electrones minoritarios en las zonas P. Cerca de las uniones, las concentraciones difieren del nivel de equilibrio, pero la pequeña diferencia de la unión de la derecha podemos despreciarla por el momento. La curva muy pendiente, que representa la desviación apreciable de la unión de la izquierda, puede sustituirse por una línea recta, y el ángulo que ésta forme con el eje horizontal tiene una relación directa con la cantidad de electrones que se difunden desde la zona central hacia esta P, donde se recombinan con los huecos mayoritarios. Para asegurar una continuación de este flujo de electrones, la batería se encarga de aportarlos a la zona central. Este cristal PNP, debido a su zona central tan estrecha, constituye un transistor. Las tres zonas son de izquierda a derecha, el emisor, la base y el colector. Y las corrientes que pasan por sus circuitos se denominan de emisor I sub E, de base I sub B y de colector I sub C, respectivamente. La corriente de emisor es la suma de las de colector y base. Por eso, cuando la corriente de base es muy pequeña, la de colector y la de emisor son casi iguales. Esta condición tiene que cumplirse cuando se necesiten transistores de alto factor de amplificación. Una pequeña corriente de base queda indicada por un ángulo de poco valor en su curva de concentración de electrones.
A continuación veremos cómo se obtiene un ángulo pequeño. Hasta ahora hemos considerado solo un cristal PNP, cuyas tres zonas contienen iguales concentraciones de impurezas representadas en una escala logarítmica. Si consideramos ahora un cristal en el que solo se haya reducido la cantidad de átomos extraños en la base, la concentración de electrones en la zona de la base se reducirá también y, por tanto, la de huecos habrá aumentado. Esto quiere decir que la concentración de huecos en la base es bastante mayor que la de electrones en las zonas de emisor y colector. Como estamos considerando solo las concentraciones de portadores minoritarios, volveremos a la escala lineal. La unión emisor-base se polariza otra vez en sentido directo. Por tanto, las concentraciones de minoritarios cerca de esta unión aumentan, es decir, la de electrones en el emisor y la de huecos en la base. La unión base-colector está polarizada en sentido inverso, lo que significa que la concentración de huecos en la base disminuye cerca de dicha unión. Si estudiamos ahora los gráficos de concentración, veremos que el ángulo formado por la curva de concentración de huecos con el eje horizontal es grande. Lo que quiere decir que circula una corriente apreciable de colector. Por el contrario, el ángulo formado por la curva de concentración de electrones en el emisor es pequeño y, por tanto, la corriente de base que hemos de esperar es también reducida. Pero si medimos esta corriente, veremos que el medidor indica un valor algo mayor. La razón es que algunos de los huecos que se difunden desde el emisor hacia la base no serán absorbidos por el colector, sino que en lugar de ello se recombinarán en la superficie del cristal, originando con ello un incremento de la corriente de base. Este efecto puede evitarse en gran parte aumentando la superficie de la unión base-colector. En el montaje de transistor representado, la unión emisor-base forma parte del circuito de entrada y la colector-base del de salida. Por tanto, la zona de base es común a los dos circuitos de entrada y de salida, de donde le viene el nombre de montaje de base común. Como las corrientes de emisor y de colector son respectivamente la de entrada y la de salida, su relación es lo que se llama ganancia de corriente del circuito de base común. Si ahora desconectamos el circuito de entrada, por el de salida circulará una corriente escasa debida a la tensión inversa aplicada a la unión base-colector. Esta corriente residual se indica por menos I sub CB0. En este nuevo montaje, el circuito de entrada contiene la unión base-emisor y el de salida, esta y la de colector base. Por consiguiente, el emisor es común a los circuitos de entrada y de salida, de donde le viene el nombre de montaje de emisor común. Como las corrientes de base y de colector son respectivamente la de entrada y de salida, su relación se denomina ganancia de corriente del circuito de emisor común.
Desconectando el circuito de entrada de este montaje de emisor común, se verá que por el circuito de salida pasa una corriente residual bastante grande. Esta corriente puede explicarse considerando en primer lugar lo que sucede cuando no hay tensión externa aplicada. En estas condiciones, las dos barreras tienen igual anchura. Pero si se aplica otra vez tensión, la polarización inversa de la unión base-colector hará que los huecos entren en el colector y los electrones en la base. Como esta es un poco negativa respecto al emisor, la unión base-emisor estará polarizada directamente y la barrera se estrechará. La consecuencia es que puede difundirse una cantidad apreciable de huecos en la base y circular hacia el colector. Las corrientes que pasan ahora son una débil corriente de electrones de colector a base y otra mucho mayor de huecos de emisor a colector. En conjunto, estas corrientes forman la residual, pero como la de electrones es tan débil, se puede despreciar. Por tanto, podemos decir que la corriente de huecos sola es la que determina la residual. En el montaje de emisor común, esta corriente se llama -I sub CE0. Se obtiene otro tercer montaje haciendo que el colector sea común a los circuitos de entrada y de salida. En este caso, la corriente de emisor es la de salida y la de base la de entrada. Su relación se denomina ganancia de corriente del transistor en circuito de colector común. Desconectando otra vez el circuito de entrada, se verá que circula una gran corriente residual por el circuito de salida, la cual se indica por I sub EC0. Antes de nada, vamos a referirnos a una serie de características de salida típicas con línea de carga y punto de funcionamiento. Si aplicamos otra vez una tensión variable pequeña, las variaciones de la corriente de entrada, I sub B, seguirán exactamente las de la tensión de entrada. Pero las variaciones de la corriente de salida, I sub C, no serán las mismas. En este ejemplo, el tiempo necesario para que se produzcan estas variaciones de corriente será bastante largo en comparación con la duración del impulso. Si aplicamos ahora una corriente de entrada mucho mayor, la corriente de colector quedará limitada por el valor de saturación menos I sub CS, con lo que T sub R será entonces mucho más corto. Este efecto puede explicarse también con las curvas de concentración. Consideremos en primer lugar que el transistor está funcionando en su estado normal. En cuanto se le aplique el impulso de tensión, el transistor seguirá funcionando en su estado normal,
y la corriente de colector aumentará en función del ángulo formado por la curva de concentración de huecos. Pero como esta corriente pasa por la resistencia de salida, la caída de tensión en ella aumenta y, por consiguiente, la caída de tensión en la unión colector-base disminuye hasta tal punto que esta unión queda polarizada en sentido directo. El transistor se satura entonces y la corriente de colector se mantiene constante. La curva de concentración de huecos crece más aún hasta que la cantidad de recombinaciones por segundo se hace igual a la corriente de base, que es, lógicamente, la de entrada. Pero si el transistor no hubiese alcanzado el estado de saturación, la corriente de colector habría alcanzado un valor mucho más alto. Por eso, para reducir el tiempo invertido por la corriente en estabilizarse, tiene que llevarse rápidamente el transistor a la saturación. Del mismo modo, podemos esperar que T sub F pueda reducirse llevando el transistor rápidamente al bloqueo. Para conseguir una imagen general de la acción de conmutación, podemos empezar con un transistor polarizado al corte y aplicarle un impulso positivo de tensión de gran valor. La tensión total de entrada, V sub I, representada en función del tiempo, será de esta forma. Al principio, como el transistor está bloqueado, la corriente de colector es cero. Las dos uniones están polarizadas inversamente y como consecuencia la curva de concentración de huecos es horizontal y de un valor muy bajo. ¿Qué sucede a continuación cuando se aplica este impulso de tensión de alto valor? Su aplicación origina una corriente de entrada. Pero los electrones que entran en la base no desaparecen debido a la recombinación, porque la concentración de huecos en ella es aún muy baja. Por eso, los electrones de la base y los huecos del emisor que contribuyen a la corriente de entrada son absorbidos para la formación de una región de barrera emisor-base más estrecha. Esto sigue así durante un tiempo tal que la barrera queda polarizada en sentido directo, tras de lo cual los huecos empiezan a circular hacia la base. El tiempo invertido por esta región de carga espacial para quedar neutralizada se llama tiempo de retardo del encendido, T sub D. De ahora en adelante la unión emisor-base queda polarizada en sentido directo y la curva de concentración empieza a crecer, y con ella la corriente de colector. Parte de esta corriente se consume en reducir la anchura de la región de barrera colector-base. Esta acción continúa hasta que la unión colector-base se polariza en sentido directo. La curva de concentración sigue creciendo, pero la corriente de colector se conserva en un valor fijo. Veamos ahora lo que sucede cuando se vuelve a conmutar el transistor desde la saturación al bloqueo. Los electrones son extraídos de la base y el exceso de huecos desaparece pronto. El nivel de la curva de concentración baja hasta un punto en el que la unión colector-base vuelve a polarizarse inversamente. Pero como el ángulo se ha mantenido constante siempre, la corriente de colector ha conservado su valor original. El tiempo durante el cual la corriente de colector se conserva constante después de haberse extinguido el impulso se llama tiempo de saturación, T sub S.
Desde entonces, el ángulo disminuye hasta que se vuelve a alcanzar la situación de bloqueo. Simultáneamente, la corriente de colector disminuye hacia cero. Resumiendo, cuando el transistor se conmuta del estado de bloqueo al de saturación y viceversa, podemos distinguir 4 etapas en la curva de la corriente de colector. Primero, T sub D, que es el que se necesita para neutralizar la unión emisor-base. Segundo, T sub R, que es el tiempo durante el cual el transistor funciona en su estado normal. Tercero, T sub S, en el que el transistor se mantiene en el estado de saturación. Cuarto, T sub F, periodo en el cual el transistor pasa del estado inverso al de bloqueo. Por tanto, para reducir T sub R, basta con aumentar la tensión de saturación. Pero entonces, simultáneamente, T sub S aumentará también, ya que la cantidad de huecos almacenados en la base también ha aumentado. Del mismo modo, para reducir T sub F, tiene que llevarse rápidamente el transistor al bloqueo. Pero en este caso, el tiempo de retardo T sub D crece debido a que la región de barrera emisor-base se ha hecho más ancha.